Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar un poco de el incremento del salario mínimo, lo que realmente conlleva, lo que realmente va a pasar durante este 2026. Este es un video audio de un blog que se encuentra en la página de Altura Cluster, donde podrán ver las tablas, la información que les voy a mostrar. Espero que sea de mucho interés para las personas que logren ver ese video. Recuerde que en este momento estamos buscando empresas que tengan dudas, que tengan dificultades con algún tema dentro de sus labores diarias y que nos las compartan para nosotros crear videos que puedan brindarles soluciones. Eso es completamente gratis. Todo el tema de los cursos que van a quedar en Altura Cluster a través del programa Sherpa va a ser completamente gratis, y dejaré en la parte de abajo en la descripción si lo están viendo desde YouTube, porque este video también lo van a poder ver directamente del blog. Igual me voy a colocar el video, pues el link dentro del blog para que puedan registrarse, crear. Bueno, entonces vamos a empezar. De la emoción a la realidad, un análisis profundo del salario mínimo del 2026. Para entender el presente es indispensable mirar el pasado. Desde 1945, con la creación de la Ley 6, se introdujo en Colombia el concepto de lo que es el salario mínimo. Quienes han defendido pues, sus incrementos argumentan que buscan proteger al trabajador de la explotación, garantizar la subsistencia básica, alimentación, vivienda y vestuario, que para esa época sí era algo grave, pues que sí se llegaba a presentar. Reducir la desigualdad y asegurar la estabilidad social eran parte pues, de ese término que se crearon a través de la Ley 6. Eso además era teóricamente para buscar fomentar también el consumo interno, ¿cierto? De garantizar un piso pues, de salario para que todos pudieran garantizar la compra y adquisición de bienes. Como dato histórico, la base salarial se fijó inicialmente de 2 pesos diarios, es decir, 60 pesos mensuales, en 1949, 5 años después de que ingresó el concepto de salario mínimo. También a través del decreto 3871 de ese año se dio vida a la prima de servicios, que es lo que se paga pues, en junio y en diciembre. No fue sino hasta 1984 que igualmente se unificó el salario en todo el país. Eliminaron las variaciones que existían, pues había salario mínimo según la región, si eran rurales, si eran urbanos, y el tamaño de las empresas, que también era un factor esencial al momento de asignar el salario mínimo. En esencia, el salario mínimo debe de perseguir 3 objetivos: mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, que es el argumento pues digamos que gubernamental nacional; reconocer la productividad según su esfuerzo, que es la visión del empresario, nosotros aumentamos según lo que podamos producir; y fomentar la formalidad con todas las prestaciones de ley, que en sí eso compone las dos partes. Sin embargo, en mi opinión, el trabajo formal es la gran damnificada con las decisiones recientes. En el escenario del 2026, las cifras han tenido un mayor impacto. Este 2026 inicia con un cambio drástico. A través de los decretos 1469 y 1469 y 1470 de 2025, el salario mínimo aumentó 327.405 pesos, ubicando ya la base salarial en 1.750.905. Mientras que el auxilio de transporte también subió a 249.095, que eso sería un aumento como de 49.905, que es la cifra redonda que en este momento es de 2 millones de pesos. Mientras que el auxilio de transporte también subió a 249.095, que eso sería un aumento como de 49.905, que es la cifra redonda que en este momento es de 2 millones de pesos, con lo que hicieron la locución. Mientras el gobierno y los sindicatos califican este valor como justo, el sector empresarial advierte un incremento descontextualizado que amenaza el empleo. Esto desde mi perspectiva, ese aumento no genera despidos pues, masivos, pero lo que sí considero es de que van a hacer una disminución en la creación de nuevos empleos laborales, al menos durante 6 meses.
especialmente en el sector de comercio e industria. ¿Por qué razón? El impacto de la carga laboral es inmediato desde el 1 de enero para ese sector. Pero ¿qué ocurre? Los ingresos no reaccionan a la misma velocidad. Existe un efecto de rezago en los precios, en especial en los sectores de comercio e industria. Las estanterías y bodegas aún tienen inventario que fue adquirido por él en el 2025 con los costos de salario mínimo de ese año. Dado la rotación de inventario, que estamos hablando de que es más o menos de 30 a 90 días, el verdadero aumento de los precios al consumidor se sentirá con fuerza para el mes de marzo. Eso para todo lo que es sector industria y comercio, ¿cierto? Hay estanterías, bodegas, tienen los precios del 2025 y ellos no van a tener como un impacto en los primeros meses. Pero el panorama sí es más distinto para el sector de servicios. Cuando nosotros adquirimos un sector de servicios, aquí el impacto es inmediato. Por ejemplo, cuando tienen contratos largos, muy probablemente tendrán que renegociarse. Si un servicio depende intensivamente de mano de obra, sus costos se dispararán instantáneamente frente a contratos que pueden indexarse al IPC. Es decir, entre los contratos se colocan cláusulas de que el incremento va a ser según IPC. Por ejemplo, para lo que se proyecta de 2025, que es el que se proyecta en los contratos nuevos, estamos hablando que es del 5 al 6%. Pero esa cifra es menor a casi 4 veces mayor que fue el 23% que fue lo que creó este nuevo incremento. El desafío aquí va a ser la liquidez. Esto genera una presión crítica sobre la caja. Las empresas también venden a créditos de 30 a 60 días. Están recaudando facturas de noviembre y diciembre con precios que no van a cubrir los costos que deben asumir de nóminas de enero y febrero. Es decir, lo que yo vendí en noviembre y diciembre es lo que va a entrar en caja, pero esa caja no me va a alcanzar para pagar la nómina que tengo. Financieramente esos meses son aún más pesados. ¿Por qué? Porque para las pymes esos meses en enero se debe pagar el IVA. El IVA es cuatrimestral, es decir, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. También se deben de pagar intereses a las cesantías de los empleados. Y en febrero se deben de consignar las cesantías. Entonces, ¿cuál va a ser el reto principal? La búsqueda de liquidez, Eso es súper importante, pues muchachos, obviamente no todas las empresas llegan al mismo mes. Lo que yo producí luego me lo ponen en un tiempo más adelante. Bueno, la cadena de valor y el peso de la nómina. No podemos ver los negocios como islas. La economía es un sistema interconectado. Para dimensionar el impacto en los precios debemos analizar cuánto pesa la nómina sobre los ingresos en cada sector. En el blog van a quedar cuánto pesa en el sector. Pero vamos a coger un ejemplo. Digamos que para un producto como la harina de maíz, antes de fabricarse, antes de poder estar en una estantería en la tienda, antes debe estar por ciertos sectores. De ejemplo, sería que antes de plantar una semilla, una empresa consultora que es del área del sector de servicios asesora con personal especializado, que es donde los más altos, para estudiar los suelos, las semillas, los procesos de producción. Luego toda esta información se lleva al cultivo con una empresa agrícola, que sería del sector agro, que va a usar personal para sembrar, cuidar y cosechar. Después de que se recoge la cosecha, se va a llevar a las fábricas, que sería la parte de la industria, donde el personal va a procesar, va a convertir ese maíz en polvo, en harina, se va a empacar y finalmente se van a despachar para las tiendas para su proceso de comercialización. Cada uno de los sectores va a tener un peso, ¿cierto? Y van a hacer directamente un incremento. Entonces, cada eslabón de la cadena va a aplicar el incremento de sus costos laborales, creando en sí un efecto cascada sobre el precio final. Entonces, un incremento no se pone que es exponencial. Vamos a incrementar en cada uno de los eslabones, cada uno va a aumentar su precio para cada uno de sus procesos, de sus etapas. El mito del poder adquisitivo. Aquí se derrumba la premisa del gobierno de que un aumento desorbitado mejora la capacidad de compra. Eso es una ilusión temporal. Vamos a ver ese beneficio en enero y febrero para las personas que ganaron el mínimo. La gente que va a sentir que tiene más dinero, ¿cierto? Pero a partir de marzo, el ajuste de precios va a absorber ese excedente.
Yo digo que es marzo por el tiempo de la rotación pues, de inventario. Casi siempre son los servicios, la compra de productos los que más van a aumentar. Entonces en marzo se va a absorber directamente el excedente. Entonces analizamos dos ejemplos históricos para validar realmente si se gana, realmente se va a ganar poder adquisitivo con un aumento de salario. También aquí en el blog va a quedar directamente las tablitas para que las puedan revisar. En el caso de una moto, es un bien durable. Al revisar el histórico desde 1998 hasta 2025, para comprar una moto de entrada, yo tomé el ejemplo de la moto Boxer de Bajaj. Consistentemente en la tabla podemos ver de que se necesita alrededor de 4 salarios mínimos para poder comprarla desde 1998. O sea, a pesar de los aumentos anuales, la capacidad de compra frente a este bien no ha mejorado. El esfuerzo requerido es el mismo que hace décadas, ¿cierto? O sea, más de 20 años y comprar una moto Boxer, una motico de entrada, requiere 4 salarios mínimos. O sea, aumentar el salario no facilitó para este tipo de personas menos esfuerzo para su compra. Un caso también de la canasta familiar, como lo que es la leche. Aquí la situación es un poquitico más crítica. Al contrario de la moto, la capacidad de compra, ahí se hace una tablita pues, en relación de cuántas bolsas de leche de 1 litro puedo comprar con mi salario. En este caso es la que no es ultra pasteurizada, es la leche normal, que no es la que es más económica, sino la leche normal, la que es la que menos procesada. Cada año vemos de que se disminuye, o sea, cada año podemos comprar menos cantidad de leche, ¿cierto? Y eso se debe a que el agro y lo que es industria y comercio son los que tienen, perdón, industria y agro son los que tienen la mayor carga laboral. Entonces el producto final tiende a tener una carga más agresiva en los costos. Entonces aquí es donde viene que si aumentar el salario nominal, que es el valor en dinero, el incremento si llamo incremento desproporcionado fuera la solución, realmente sería todo lo contrario. Normalmente ese incremento muy alto lo que hace es un aplanamiento en las nóminas de puestos laborales. Un ejemplo, una persona que gane 1.3 salarios mínimos en el 2025 ganaba más o menos 1.750.000 más auxilio de transporte. Esa persona que ganaba 1.750.000, que era 1.3 veces el salario mínimo, el 1 de enero prácticamente quedó ganando de mínimo, es decir, pasó de ganarse 1.3 veces el salario mínimo y pasó exactamente a ganarse un salario mínimo, ¿cierto? Entonces todos aquellos que ganaban ligeramente por encima del mínimo van a haber reducido el estatus económico real que ellos tenían. Bueno, si aumentar el salario nominal fuera la solución, hoy seríamos inmensamente ricos comparados con 1949, ¿cierto? La realidad es que el sistema siempre va a balancear la carga mediante los precios. Hay efectos colaterales como el aplanamiento pues, del salario, que es lo que les mencionaba a ustedes. Las personas que ganaban más del salario mínimo ligeramente, 1.3, 1.4, prácticamente con el incremento lo que hizo fue aplanarlos y los puso a todos en un salario mínimo. Y eso va a generar a las empresas pues como un espacio de revisar cómo van a hacer sus próximos ingresos, cómo van a ajustar inmediatamente la carga laboral, y eso no va a ser de inmediato. Muy probablemente la gente que tiene hoy personas con más del salario mínimo van a tomar una pausa antes de poder definir a las personas que están por encima del salario mínimo cuáles van a ser sus respectivos incrementos. Y eso viene a lo que mencionaba antes. Si aumentar la base salarial fuera sinónimo de prosperidad, la historia nos daría la razón. Sin embargo, nos da una lección de humildad. De nada sirve haber multiplicado más de 23.000 veces el salario mínimo de 60 pesos en 1949 si al final del día el esfuerzo para adquirir lo básico sigue siendo idéntico que hace 8 décadas. Entonces eso es algo principal, y por eso hablaba desde el principio de cuándo nació el salario mínimo. El salario mínimo como tal nació en 1949, que eran de 60 pesos cuando se definió mensualmente, y hoy 8 décadas después estamos hablando de que va a tener el mismo impacto para las personas con ese salario. O sea, no ha mejorado absolutamente nada, y como les mencionaba, no va a tener una mejora pues como tal. Entonces
de qué se trató ese incremento tan desproporcionado. Es difícil no ver eso como una decisión de movimiento político muy mal calculado, considerando las consultas electorales que van a ser en marzo del 2026, que es justo cuando los precios literalmente se van a ajustar en todo el mercado. Ponen en riesgo el ingreso fiscal futuro del propio Estado. Vieron el error y ahora hay noticias, hay titulares que hablan de que intentan corregir eso con decretos de control de precios, desindexación del salario mínimo, por ejemplo, en viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, que sí la embarraron pues completamente. Pues a la final, ese tipo de acciones o ese tipo de decretos lo que van a hacer es desincentivar el comercio. Por ejemplo, en el tema de que llegan a colocar un decreto de control de precios, que obviamente mirar cuál van a ser, bueno, que se van a dar directamente para el tema de la canasta familiar. Eso va a desincentivar directamente la creación de empresas formales, que es la principal creadora de empleos. O sea, personas a las que les hicieron el incremento no van a tener un lugar donde trabajar, porque las empresas que son las que lo generan no van a tener el espacio para poder adquirir ese tipo de empleados. Entonces, como conclusión final, la tecnología es el refugio. Eso sí es definitivamente. Ante el encarecimiento de la mano de obra, la inversión en tecnología va a dejar de ser un lujo para convertirse en una necesidad de supervivencia. Lo que antes parecía costoso, hoy es más rentable que pagar una nómina que es de 33 millones de pesos anuales por persona, con el mínimo, que es el costo mínimo, que es lo que cuesta un salario mínimo en una empresa, 33 millones de pesos anuales. Entonces ya con eso pueden decir, ¿invierto en eso o no? Entonces aquí hay un caso ejemplo, es una cadena de low cost y se lo van a ver. Entonces van a ver ese tipo de tecnología ya aplicada en esos sectores, y es el tema de logística. Entonces ya hay camiones con elevadores y estibadores eléctricos. Permiten que una sola persona que realice el trabajo cuando antes se requerían más auxiliares. Es decir, ya solamente esto que pagarle a un conductor que debe manipular directamente el elevador, que tiene que manipular tranquilamente sin mucho esfuerzo un estibador eléctrico, y eso va a mejorar directamente los costos de la empresa, que va a hacer directamente una disminución de puestos laborales. Entonces, este aumento salarial solo acelera la automatización, convirtiendo inversiones de capital en prioridades estratégicas para mantener la competitividad directamente en tecnología. Aquí dejo el debate abierto, ¿cierto? ¿Consideran ustedes que este tipo de incrementos impulsan la economía, o por el contrario aceleran la automatización y la informalidad? Muchas gracias por el tiempo, si llegaron hasta el final, y que tengan un feliz día.